Darre Abercrombie era el tipo de hombre que llamaba la atención allá donde iba. Su alta figura, su piel color ébano y su barba cuidadosamente cuidada lo convertían en un imán para las mujeres, y él lo sabía. Tenía un encanto natural, era rápido con las bromas, su voz era suave y melódica, y siempre sabía qué decir. En las caóticas calles de Lagos, donde el éxito se llevaba como una insignia, Darre lucía su éxito con orgullo. Era un respetado hombre de negocios en el comercio de importación y exportación, y su cuenta bancaria era lo suficientemente rápida como para financiar su extravagante estilo de vida. Pero debajo de su pulida apariencia exterior, Darre era un hombre impulsado por deseos insaciables. Su amor por las mujeres no tenía límites. Su esposa, Simi Zola, era la joya de su corazón. Pero su cuerpo nunca estaba satisfecho con una sola mujer. Darre vivía para la emoción de la persecución, la excitación de cada nueva conquista y la adrenalina secreta de llevar una doble vida. Simi Zola había sabido de las miradas errantes de Darre incluso antes de que se casaran. Pero, como muchas mujeres enamoradas, ella creía que podía cambiarlo. En aquel entonces, estaba convencida de que con su belleza y su profunda conexión, los modos atroces y descabellados se asentarían. Después de todo, ella no era una mujer cualquiera. Simi Zola era una belleza poco común. Su suave piel color caramelo, sus grandes ojos castaños y su elegante andar habían captado la atención de Darre mucho antes de que se fijara en cualquier otra mujer. También era inteligente, con una prometedora carrera en el sector bancario. Al ver a Simi Zola, su amor parecía predestinado, como si hubiera estado escrito en las estrellas. Pero el matrimonio tiene una forma de exponer la verdad. Lo que alguna vez había parecido un coqueteo inofensivo en los primeros días de su noviazgo pronto se convirtió en algo más oscuro. No tardó mucho en que Simi Zola comenzara a notar las frecuentes llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los viajes de negocios que de repente se extendían por días y las manchas de lápiz labial en las agendas, las camisas que nunca eran suyas. Al principio, Simi Zola pensó que podía manejarlo. Trató de confrontar a Darre sutilmente, insinuando su incomodidad con su hábito, esperando que se sintiera culpable y cambiara. Pero Darre era un maestro en desviar la atención. Se reía, la acercaba y la besaba en la frente. «Mi amor, te preocupaste tanto», le decía, con un tono despreocupado, como si sus sospechas fueran el resultado de una imaginación hiperactiva. «No hay nadie más que tú, y tú lo sabes». Y durante un tiempo, ella le creía, hasta que la evidencia se volvía innegable. Los mensajes de texto que ella encontraba por casualidad, las largas noches que él pasaba fuera sin ninguna explicación razonable y los susurros de amigos y conocidos sobre sus escapadas con otras mujeres. Simi Zola no era ingenua, pero era una mujer de fe. Creía que Dios intervendría y cambiaría el corazón de Darre. Así que hizo lo que muchas esposas devotas en su situación harían. Hacer. Rezaba. Rezaba todas las noches, rogando a su marido que dejara de hacerlo. Ayunó durante días, fue a terapia en la iglesia e incluso planteó el tema con su pastor. Sin embargo, cada vez que confrontaba a Darre por su infidelidad, él prometía mejorar, solo para volver a caer en el mismo patrón. Las promesas que Darre hacía eran como lluvias de la estación seca, breves e intrascendentes, porque todas las noches volvía a casa con flores y disculpas. Hubo semanas de 9 en las que no volvió a casa en absoluto. Su adicción a otras mujeres no era solo un hábito. Era un estilo de vida que no tenía intención de abandonar. La familia y los amigos de Simi Zola la instaron a dejarlo. Un hombre así nunca cambiará, le había dicho su mejor amigo Quique una noche después de otra confesión entre lágrimas de Simi Zola sobre el engaño de Darre. Eres demasiado buena para él, Simi Zola. Te mereces algo mejor. Pero Simi Zola no estaba lista para irse. Amaba el diario con una profundidad que hacía que alejarse pareciera imposible. Amaba los recuerdos que habían construido, el hogar que habían creado juntos y los sueños que una vez compartieron. Amaba la versión del diario que existía en los momentos de tranquilidad. El hombre que la abrazaba cuando estaba triste, el hombre que sabía exactamente cómo le gustaba el té. El hombre que la hacía reír hasta que le dolía el costado. Ese era el hombre con el que se había casado y no estaba lista para renunciar a él. Pero con el tiempo, las indiscreciones de Darre se volvieron más atrevidas.
Ya no se trataba solo de aventuras ocasionales. Estaba viendo a varias mujeres, a veces incluso en público. Simisola se encontró enfrentando la dura realidad de que la lujuria de Darrell era un pozo sin fondo que nada podía llenar. Parecía que, por mucho que rezara, ayunara o esperara, los ojos de su marido siempre se preguntarían. Una noche, después de otra discusión sobre su última aventura, Darrell salió de la casa pisando fuerte, dejando a Simisola llorando. Se sentó en la sala de estar, el silencio de la casa la ensordece. Lo había intentado todo. Le había rogado. Lo había perdonado. Había buscado ayuda espiritual. Pero nada funcionaba. Por primera vez en su matrimonio, Misola sintió que algo se quebraba en lo más profundo de su ser. El dolor y la frustración que había reprimido durante años comenzaron a desbordarse, y vinieron con un pensamiento oscuro. Tal vez, solo tal vez, había otra manera. Algo más allá de las oraciones y el perdón. Algo que pudiera obligar a Darwin a detenerse. Simisola no sabía de dónde había surgido el pensamiento, pero se instaló en su mente como una semilla. Recordó las historias que Quique le había contado. Historias de mujeres que habían utilizado medidas drásticas para controlar a sus maridos infieles. Era un tema tabú, susurrado en voz baja. Pero todos sabían que algunas mujeres habían recurrido a hechizos y vudú para mantener intactos sus matrimonios. Al principio, Simisola descartó la idea. Era una mujer cristiana, devota de su fe. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Pero cuanto más lo pensaba, más arraigaba la idea. Tal vez esta era la única forma de salvar su matrimonio. Tal vez esta era la única forma de salvarse a sí misma. La camioneta negra de Darre entró en la entrada de su salón de Leckie. Salió, ajustándose la camisa, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Otra reunión de negocios lo había mantenido hasta tarde. Al menos eso era lo que le diría a Simisola. Sin embargo, su verdadera reunión había sido con una mujer llamada Amina, una de las muchas que habían llamado su atención recientemente. Darre no esperaba una confrontación cuando entró en la casa. Después de todo, Simisola había aprendido desde hacía mucho tiempo a guardarse sus pensamientos para sí misma cuando se trataba de su comportamiento. Pero esta noche era diferente. Simisola estaba sentada en la sala de estar, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos hinchados por horas de llanto. Había estado esperando este momento, esperando que él cruzara la puerta para poder confrontarlo. Esta noche, sin embargo, no se trataba solo de las acusaciones habituales o de por favor. Esta noche, Simisola había llegado al punto de quiebre. Darryl entró. Al principio no notó su presencia. Dejó las llaves del auto en la mesa auxiliar, se aflojó la corbata y se dirigió a la cocina para tomar una bebida. Fue entonces cuando Simisola habló. ¿Dónde has estado? Darrell se detuvo en seco. Suspiró, ya irritado. Simisola, estoy cansado. No tengo energía para esto esta noche. Entró en la cocina, ignorándola mientras tomaba un vaso. Responde la pregunta, diario. La voz de Simisola era más fuerte, más insistente. Se puso de pie, su ira burbujeaba justo debajo de la superficie. ¿Dónde has estado? Darwin tomó un sorbo de agua lentamente antes de volverse para mirarla. Te dije que tenía una reunión de negocios. Simisola soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Una reunión de negocios que huele a perfume barato y lápiz labial en el cuello. Una reunión de negocios que te deja entrando furtivamente en la casa a medianoche. Daenerys dejó su vaso. No necesito darte explicaciones. Estoy manteniendo a esta familia, ¿no? Estoy ahí fuera trabajando duro, asegurándome de que vivas cómodamente en esta casa. ¿Y qué pasa si paso tiempo con otras mujeres? No es como si no volviera a casa contigo. Simisola se estremeció ante sus palabras. Era su total desprecio por sus sentimientos, su descarada admisión de su infidelidad. Ella había soportado esto demasiadas veces, escuchando sus excusas, sus intentos de justificar su engaño. Pero esta vez algo se rompió dentro de ella. ¿Y qué hay de mí, Daenerys? Ella dijo, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Qué hay de los votos que hicimos?
Las promesas que me hiciste de serme fiel, de amarme y honrarme, ¿no significan nada para ti? Darre puso los ojos en blanco. Ah, aquí vamos de nuevo. La misma vieja historia, Simi sola. Te dije desde el principio que no era el tipo de hombre al que se podía atar. Sabías en lo que te estabas metiendo cuando te casaste conmigo. La audacia de sus palabras la golpeó como un puñetazo en las entrañas. Ella había esperado, rezado para que Darrell solo entrara en razón, que cambiara por el bien de su matrimonio, por el bien de su futuro. Pero mientras él estaba allí, arrogante y despectivo, se hizo evidente que Darren nunca cambiaría. Estaba demasiado inmerso en su propio mundo de deseos egoístas como para siquiera considerar lo que sus acciones le estaban haciendo. No merezco esto. No merezco esto, susurró Simi sola, más para sí misma que para él. Te he dado todo. Te he apoyado. Te he perdonado. He rezado por ti. Pero nunca es suficiente, ¿verdad? Daenerys se encogió de hombros. Si no puedes manejarlo, entonces tal vez deberías irte. No me detendré. ¿Lo ves? El corazón de la señora Ola se hundió. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta frialdad, como si los años que habían pasado juntos no significaran nada, como si ella fuera desechable. Ella lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no se derrumbó delante de él. Esta vez algo en su interior se endureció. Se alejó sin decir otra palabra y se retiró a su dormitorio, donde cerró la puerta con llave. Los sollozos que sacudían su cuerpo eran violentos, pero no eran sollozos de alguien indefenso. Eran los sollozos de una mujer que había sido empujada hasta tal punto. A la mañana siguiente, Simi sola siguió con su día como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, le sirvió la comida a Darre sin decir palabra y se preparó para ir a trabajar. Pero en su mente ya se estaba formando un plan. No podía irse, diario, al menos no todavía. Todavía había una parte de ella que esperaba salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero si no podía cambiarlo con palabras, con oraciones, entonces tal vez necesitaba tomar el asunto en sus propias manos. Las palabras de Quique resonaron en su mente, como las de sus conversaciones de meses atrás. Ya sabes, algunas mujeres no se quedan sentadas y dejan que sus maridos hagan lo que quieran. Pasan a la acción. Hay formas de hacer que un hombre sea fiel. Solo necesitas encontrar el tipo de ayuda adecuado. Te lo digo, en este Lagos, las mujeres no se aburren. Simi sola se había reído de ello en ese momento, descartando la idea como una tontería supersticiosa. Pero ahora, mientras estaba de pie frente al espejo, mirando su propio reflejo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, había verdad en esas palabras. Más tarde ese día, llamó a Quique. Quique, ¿recuerdas esa conversación que tuvimos la otra vez sobre controlar al marido? Quique dudó al otro lado de la línea. Simi sola, ¿hablas en serio? Solo estaba bromeando sobre eso también. En realidad no quieres. Hablo en serio, interrumpió Simi sola, con voz firme. No puedo vivir así por más tiempo. Lo he intentado todo, pero Daenerys no se detiene. Necesito ayuda. Quique se quedó en silencio durante un largo momento antes de que finalmente hablara. Hay alguien que conozco, Baba. Es poderoso. Pero Simi sola, tienes que tener cuidado. Una vez que tomas este camino, no hay vuelta atrás. Oh. Simi sola cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ya no me importa, Quique. Haré lo que sea necesario. Esa noche, después de que Daenerys saliera de la casa una vez más, Simi sola se preparó para visitar al Baba del que había hablado Quique. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía soportar otra noche de espera, preguntándose con qué mujer estaba su marido. El traidor había herido demasiado profundamente, y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para recuperar su matrimonio, incluso si eso significaba adentrarse en lo desconocido. El aire estaba denso mientras Simi sola se dirigía hacia el santuario de Baba Oro, el hombre vudú que tenía la clave de su plan. La noche estaba más oscura de lo habitual. Simi sola caminaba a paso rápido por las estrechas calles de Lagos, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación.
Las calles estaban más tranquilas de lo que estaba acostumbrada a medida que se adentraba en la parte desconocida de la ciudad. Los sonidos de la vida urbana se desvanecían en el fondo, reemplazados por el ocasional susurro del viento y el lejano paso de los perros callejeros. Quique le había dado las instrucciones para llegar al santuario de Baba Oro en voz baja, advirtiéndole una vez más de la gravedad de la situación. Simisola, esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Baba Oro es muy poderoso. No solo da amuletos por diversión. Habrá consecuencias. Pero Simisola había ignorado las advertencias de su amiga. ¿Consecuencias? ¿Qué podría ser peor que vivir en el infierno en el que se había convertido su matrimonio? Ya se había perdido a sí misma tratando de complacer a un hombre que no se preocupaba por ella. Si esta era su última oportunidad de salvar su matrimonio, entonces la aprovecharía. Malditas sean las consecuencias. Mientras se acercaba al pequeño recinto al final de un camino sucio, un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta era alta, estaba hecha de hierro oxidado y crujió cuando la abrió. Más allá de la puerta había un edificio modesto iluminado por una bombilla tenue y parpadeante. El aire olía a tierra húmeda e incienso. Simisola sintió que le temblaban las piernas, pero se obligó a seguir adelante. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Una pequeña figura emergió de las sombras, una mujer mayor con la espalda encorvada y ojos penetrantes. No dijo nada, pero le hizo un gesto a Simisola para que la siguiera. La mujer la condujo por un estrecho pasillo hasta una habitación cubierta con ropas descoloridas de color rojo y negro. En el centro de la habitación había una mesa baja rodeada de varios objetos, huesos, plumas, velas y botellas de aspecto extraño llenas de líquidos oscuros. Baba Oro estaba sentado en el otro extremo de la habitación, con las piernas cruzadas y en silencio. Sus ojos, profundos y antiguos, parecían ver a través de ella. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por la edad y la piel marcada por símbolos que Simisola no entendía. Vestía una sencilla túnica blanca, pero no había nada de simple en su presencia. El aire a su alrededor parecía zumbar de poder, y Simisola comprendió de repente por qué Quique le había advertido que tuviera cuidado. «Has venido a buscar ayuda», dijo Baba Oro, sin apartar la mirada de su rostro. Simisola asintió lentamente. «Sí, Baba. Necesito tu ayuda». El anciano la miró durante un largo momento. «La ayuda viene con un premio, hija del hombre. ¿Sabes lo que pides?». La voz de Simisola era baja. «Sí, lo hago», respondió ella. «Dime por qué has venido». Simisola dudó, sin saber cómo explicar la profundidad de su dolor, los años de traición, las incontables noches que pasó llorando sola. Pero no tuvo que hacerlo. Baba Oru levantó una mano, silenciándola antes de que pudiera hablar. «Veo que tu corazón está pesado. Una mujer traicionada por la lujuria de su marido. Buscas atarlo, hacerlo fiel». Simisola se quedó sin aliento. ¿Cómo lo supo? Ella ni siquiera le había dicho una palabra. Baba Oro se inclinó hacia adelante. «Hay una manera, pero no está exenta de riesgos. Una vez que el hechizo está hecho, no se puede deshacer. Debes seguir mis instrucciones al pie de la letra y las consecuencias serán severas». Simisola asintió, su determinación se endureció. «Haré lo que sea necesario». Baba Oru se levantó lentamente, caminando hacia la parte trasera de la habitación donde había estantes llenos de objetos extraños. Extendió la mano hacia una pequeña caja tallada y la colocó frente a ella. «Esto», dijo, «es un hechizo que funcionará sobre los deseos de tu marido. Lo colocará debajo de su almohada durante 7 noches. Durante este tiempo, no podrá involucrarse en sus asuntos, sin importar cuánto lo intente. Después de la 7ª noche, debes arrojar el hechizo al río. Solo entonces el hechizo estará completo». Los ojos de Simisola se abrieron de par en par. «Y entonces dejará de engañarte, ¿verdad?». El rostro de Baba Oro permaneció inexpresivo. «Estará atado a ti. Pero recuerda, una vez que el hechizo está maldito, no se puede revertir. Si no sigues las instrucciones, la maldición se convertirá en algo mucho peor». Simisola sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
Peor. Baba Oro no respondió. Simplemente colocó la caja en sus manos. Haz lo que debas. La elección es tuya. Simisola agarró la caja con fuerza, su mente acelerada. Había llegado hasta aquí. No había vuelta atrás. Esa noche, Simisola regresó a casa con el hechizo escondido en su bolso. Dare ya estaba dormida, desparramada en la cama. Ella lo observó por un momento, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de amor y resentimiento. Este era el hombre por el que había luchado tanto para conservarlo, el hombre por el que había sacrificado tanto. Y, sin embargo, allí estaba ella, a punto de usar magia oscura para atarlo a ella. Con manos temblorosas, deslizó el amuleto debajo de su almohada, tal como le había indicado Baba Oro. Simisola siguió las instrucciones de Baba Oro con una determinación inquebrantable. Cada noche, durante 7 días, colocó el amuleto debajo de la almohada de Dire. Mientras Dire roncaba a su lado, ajeno a todo, Simisola miró fijamente al techo, con sus emociones en una tormenta de esperanza y miedo. No sabía qué esperaba ver. Algún cambio en la conducta de Dara, un ablandamiento de su arrogancia inquebrantable. Pero algo parecía diferente. Se mantuvo tan distante y distante como siempre. Para la 7ª noche, la fe de Simisola en el ritual comenzó a tambalearse. Las instrucciones eran claras. Después de la última noche, debía arrojar el amuleto al río. Mientras estaba de pie en la orilla de la laguna de Lagos, con el amuleto en sus manos temblorosas, rezó en silencio. Que esto funcione. Que esto sea lo que nos salve. El amuleto se hundió en las aguas oscuras, dejando solo ondas detrás. Simisola se alejó, creyendo que había hecho todo lo posible para salvar su matrimonio. Sin que Simisola lo supiera, la vida de Darre estaba entrelazada con una maldición mucho más antigua y oscura que cualquier hechizo. La vida de Darre había sido marcada por la tragedia. Nacido en una familia polígama, fue el último de 6 hijos. Las esposas de su padre habían estado en constante competencia, sus celos a menudo se transformaban en odio. La madre de Darre, la esposa más joven, había sido el objetivo de los ataques más venenosos. Cuando Darre tenía solo 5 años, su madre murió misteriosamente. Después de la muerte de su madre, sus hermanos comenzaron a morir uno por uno. Cuando murió su 5.º hermano, dejando solo a Darre, la abuela materna de Darre intervino. Llevó al niño a su aldea y buscó respuestas de los espiritualistas más poderosos que conocía. Las revelaciones de los espiritualistas fueron escalofriantes. Las otras esposas habían lanzado hechizos para eliminar a Daieri, asegurando que solo sus hijos heredarían el valor de la familia. La única forma de protegerlo era crear una contramaldición, un sacrificio vinculante que haría que cualquier daño dirigido a Daieri repercutiera en el perpetrador. Pero costaría un premio. Un premio muy grande. ¿Cuál es el premio, sabio?, preguntó la abuela de Darre. Se debe tomar una vida para que el sacrificio sea potente e irreversible. La abuela de Darre no dudó. Ofreció su vida a cambio de su seguridad. La noche del ritual, abrazó a Darre con fuerza, susurrándole palabras que nunca olvidaría. Eras intocable, hijo mío. Nadie te hará daño nunca. He pagado el precio para asegurarme de que sigas vivo y prosperes. Pero ten cuidado. Aquellos que intenten hacerte daño pagarán el precio máximo. Su muerte fue el primero de muchos eventos inexplicables en la vida de Daieri a lo largo de los años. Conocidos, rivales comerciales e incluso supuestos amigos que albergaban malas intenciones y conspiraban contra Darre encontraron finales extraños y violentos. Darre sabía la verdad, pero la mantuvo enterrada en lo más profundo de su ser. Ni siquiera Simisola, la mujer a la que decía amar, conocía los oscuros secretos que envolvían su vida. 7 días después del ritual, Simisola se despertó sintiéndose mal. Al principio era solo una fiebre leve, pero al anochecer, comenzaron a formarse extrañas bolitas en su piel. Ella lo ignoró, pensando que era solo una reacción alérgica, pero los síntomas empeoraron rápidamente. Su cuerpo estaba atormentado por el dolor. Su piel se inflamó con bolitas que supuraban y se extendían. Su voz empeoró y una tos incesante le sacudió el pecho. Darwin notó su condición, pero no dijo nada.
Reconoció las señales de inmediato. La maldición estaba funcionando. Simisola había intentado usar un hechizo contra él, y ahora el hechizo estaba rebotando, cobrando su precio. La advertencia de su abuela resonó en su mente. Cualquier mal que se te envíe regresará a quien lo envió multiplicado por 10. Darre apretó la mandíbula cuando vio a Simisola desde la puerta. Siempre había respetado el poder de la maldición, pero nunca había pensado que se llevaría a alguien tan cercano a él. Y, sin embargo, allí estaba ella, su esposa, la mujer que una vez había sido el centro de su mundo, pagando el precio máximo por sus acciones. La miró con una mezcla de compasión e indiferencia. Había visto que esto sucedía antes y sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. A medida que el estado de Simisola se deterioraba, buscó ayuda médica, pero ningún médico pudo explicar la extraña enfermedad. Le recetaron antibióticos, cremas y analgésicos, pero nada funcionó. Cada día que pasaba se debilitaba más. Su rostro, que alguna vez fue hermoso, ahora estaba desfigurado por las llagas y su cuerpo frágil. Su postura se relajó, su mirada distante. Quique sintió que le hervía la sangre. Quería gritarle, agarrarlo por el cuello y exigirle una explicación. Pero cuando miró a Darry a los ojos, se quedó helada. No había nada en sus ojos. Ni pena, ni vergüenza. Solo un vacío frío e insensible. Cuando el pastor concluyó las oraciones finales, Darrell dio un paso adelante, arrastrando a la joven con él. Arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd, un gesto superficial, antes de girar sobre sus talones y alejarse. La mujer lo siguió, sus tacones haciendo ruido contra la grava mientras la multitud observaba en silencio atónito. Quique no pudo contenerse más. Se abrió paso entre los dolientes y lo alcanzó justo cuando llegaba a su auto. «Darí», gritó, su voz temblaba de ira. Él se detuvo pero no se dio la vuelta. «Darí, ¿qué te pasa? ¿Acaso te importa? Simisola está muerta. Tu esposa está muerta, ¿y así es como te presentas a su entierro?» Se da vuelta lentamente, su expresión tan tranquila como siempre. «¿Qué quieres que te diga, Quique?», dijo, su voz suave y mesurada. «¿Qué estoy de luto? ¿Qué estoy roto por dentro? Te estarías mintiendo a ti mismo si pensaras eso». Quique se quedó con la boca abierta. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Ella te dio todo. Ella te amó, rezó por ti, te perdonó una y otra vez. ¿Y esto? ¿Así es como le pagas?». Darre suspiró, como si la conversación le aburriera. «Mira, señorita. Ola sabía quién era yo cuando se casó conmigo. Nunca le prometí ser el marido perfecto. Ella eligió quedarse a pesar de todo. Esa fue su decisión, no la mía. ¿Te escuchas siquiera?». Quique siseó, con el puño apretado a su costado. «Eras repugnante, diario. Absolutamente repugnante». Sonrió. «Piensa lo que quieras, Quique. Al menos ahora soy libre. Libre de sus oraciones, sus acusaciones, sus lágrimas. Ella se había ido y yo por fin podía vivir la vida que quería con eso». Abrió la puerta y subió. La joven ya estaba esperando dentro. El motor rugió y en cuestión de segundos el coche desapareció por el camino de tierra, dejando una nube de polvo detrás. Quique se quedó allí, temblando de rabia y dolor. La audacia, la crueldad. Era demasiado para soportar. Volvió a mirar la tumba, donde todavía se encontraban un puñado de dolientes, sus rostros una mezcla de lástima y desdén. «Lo siento mucho, Simisola», susurró Quique, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho, mucho». Pero en el fondo, sabía que el perdón nunca sería suficiente. Le había fallado a su amiga, y ahora solo podía ver cómo Darío se alejaba, libre para vivir su vida mientras Simisola yacía enterrado bajo tierra, una trágica víctima del amor, la traición y la desesperación. En las semanas posteriores a la muerte de Simisola, Dairi volvió a su vida normal. Darre hizo alarde de su nueva relación, asistiendo a fiestas y eventos de negocios con su joven novia a su lado. Los rumores sobre la misteriosa muerte de Simisola persistían, pero Darre no les prestó atención. Ahora era libre,
sin la carga de una esposa que le había exigido demasiado. Pero en los momentos tranquilos en los que estaba solo, Darry a veces pensaba en Simi sola. Recordaba la forma en que lo había mirado con amor y esperanza, la forma en que había luchado por su matrimonio, incluso cuando él le había dado todas las razones para alejarse. Por un breve momento, sentía una punzada de arrepentimiento, pero era fugaz, rápidamente sepultada bajo su arrogancia y su interés personal. La maldición de Darry lo había protegido una vez más, pero tuvo un costo. Una maldición que se negaba a reconocer. Pero en lo más profundo de los tranquilos recovecos de su alma, Darren sabía la verdad. Él era el que estaba maldito no por los encantos de los demás, sino por su propia incapacidad de amar a alguien más que a sí mismo. La nueva libertad de Darry Abercrombie era embriagadora. Simi sola se había ido, su entierro afligía el recuerdo. Y él había seguido adelante sin dudarlo. Con su joven y hermosa nueva pareja, Aisa, del brazo, Darry disfrutaba de la vida que siempre había deseado. Fiestas suntuosas, vacaciones extravagantes y noches de indulgencia desenfrenada alimentaban sus días. Los susurros y las miradas de reojo de familiares y amigos no lo inmutaron. Eran reliquias de una vida que había dejado atrás. Durante meses, Darry disfrutó de su estilo de vida hedonista, convencido de que su encanto y la maldición protectora heredada de su abuela lo habían vuelto intocable. Era un hombre que había engañado a la muerte y la adversidad, su vida aparentemente destinada a sucumbir al éxito. Pero la arrogancia de Darry lo cegó ante la sombra que había comenzado a cernirse sobre su existencia. Comenzó con advertencias sutiles. Su último acuerdo comercial, un contrato de importación multimillonario en Airas, se vino abajo en el último minuto. Luego vinieron los extraños sueños recurrentes, visiones inquietantes de su abuela, sus miedos llenos de tristeza y desaprobación. En esos sueños, ella hablaba en proverbios, advirtiendo a Darry sobre su estilo de vida y su falta de empatía humana. Habló de un día de ajuste de cuentas, pero Darry lo desestimó. 3 semanas después, Aisa empacó sus cosas y se fue de la casa de Darry sin explicación, sin previo aviso. Habían estado cohabitando desde el entierro de Simi sola. Pero ella ya no podía lidiar con las aventuras amorosas de Darry. Trataba diferentes tipos de infecciones cada semana. Le rogó a Darry que parara. Pero un leopardo nunca cambia de lugar. Darry no se conmovió ante sus lágrimas y súplicas. Él es Darry Abercrombie, y Darry Abercrombie no está destinado a una sola mujer. Aisa se dio cuenta de lo que su difunta esposa había sufrido y soportado durante años. Aisa decidió irse antes de terminar a 6 pies bajo tierra, una decisión que Simi sola tenía demasiado miedo de tomar. Después de que Aisa se fue, Darry se despertó una mañana con una extraña noticia. Hubo un incendio en su almacén. Todos los esfuerzos por apagar el fuego resultaron abortados. El fuego envolvió el almacén y quemó todo hasta los cimientos hasta que todo lo que quedó fueron cenizas. Darry miró su inversión, sus activos, todo el trabajo de su vida en llamas, y se sintió totalmente indefenso. La desesperación llevó a Darry a un espiritista en un pequeño pueblo a kilómetros de Lagos. El hombre, Baba Akbaje, era famoso por su sabiduría y poder. Cuando Darry llegó al complejo de Baba Akbaje, se encontró cara a cara con un hombre mayor cuya mirada penetrante parecía ver a través de su alma. «Llevas una carga pesada», dijo Baba Akbaje. «La maldición que te ha protegido durante años ya no es un escudo. Se ha convertido en un arma, y tú eres su próximo objetivo». El corazón de Darwin palpitaba con fuerza. Pensé que la maldición solo afectaba a quienes intentaban hacerme daño. Baba Akbaje negó con la cabeza. Las maldiciones no son estáticas. Evolucionan, especialmente cuando están alimentadas por la codicia y el egoísmo. El sacrificio de tu abuela fue noble, pero nunca tuvo la intención de proteger a un hombre que pisoteaba a otro sin remordimiento. La maldición se ha vuelto contra ti, Diario. Busca el equilibrio. La voz de Diario tembló. ¿Qué puedo hacer para detenerla? La expresión del espiritista se oscureció. Ojalá hubiera una salida. Joven, tu día de ajuste de cuentas se acerca rápidamente. Has tocado el tambor. Ahora debes bailar al son de su melodía. Darry abandonó el complejo de Baba Akbaje sintiéndose impotente y desesperanzado. Recordó a Simi sola.
Deseó haber hecho lo correcto por ella. Darry hubiera querido escuchar sus súplicas y sus llantos. Ahora la única persona que lo amaba incondicionalmente se había ido y él tenía que afrontar solo todos los problemas de su vida. Darry regresó a Lagos con las palabras de Baba Akbaje pesando sobre él, su mente consumida por el creciente temor de su inminente caída. Ayesa lo había abandonado. Él la engañó, la maltrató y la dio por sentada hasta que ella ya no pudo soportar su presencia. Sus negocios estaban fracasando, sus amigos desaparecían y su vida, que alguna vez fue glamurosa, se estaba desmoronando. Un día, Darry recibió una llamada del banco. La llamada era para recordarle el préstamo que había solicitado para impulsar su negocio. Había incumplido el pago de su préstamo durante meses y el banco estaba dispuesto a tomar medidas para recuperar su dinero. Desafortunadamente para Darry, había utilizado su casa como garantía del préstamo y, debido a su incapacidad para financiarlo, tendría que renunciar a la casa. Después de la llamada, Darry se quedó de pie en medio de su sala de estar y se dio cuenta de que era un hombre completamente acabado. 2 semanas después, los funcionarios del banco irrumpieron en la casa de Darry después de intentar llamarlo durante días sin obtener respuesta. Tocaron la puerta y no hubo respuesta. El guardia de seguridad informó a los funcionarios del banco que no había visto a su jefe salir de la casa en 3 días. Decidieron forzar la puerta. Y allí, en el suelo, estaba Darry. Se había cortado la muñeca y se había desangrado hasta morir. Unas semanas después, Darry fue enterrado junto a la tumba de Simisola. Si disfrutaste de la historia, estoy seguro de que disfrutarás de la siguiente historia que se muestra en la pantalla ahora mismo. Haz clic en la miniatura y mira la siguiente historia. Por favor, apóyame dándole a me gusta a este video. Compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a mi canal. Nos vemos en mi próxima historia. Adiós.